Hey, ¿qué tal amigos? Hoy les vengo a hacer un recuento de la parte final de nuestro Premio Nobel de Literatura, la obra 100 años de soledad. Espero que les guste. El 9 de agosto, antes de que recibieran la primera carta de Bruselas, José Arcadio II estaba conversando con Aureliano en el cuarto de Melquiades y sin que viniera al cuento le dijo que se acordara que eran más de 3000 los que echaron al mar cumpliendo su promesa. Sofía degolló con un cuchillo de cocina el cadáver de José Arcadio II para asegurarse de que no lo enterraran vivo. Los cuerpos los pusieron en ataúdes iguales y se vio que volvían a ser idénticos en la muerte, como lo fueron en la adolescencia. Aureliano no tenía elementos para establecer las claves que le permitieran desentrañarlos, pero como Melquiades le había dicho que en la tienda del sabio catalán estaban los libros que le harían falta para llegar al fondo de los pergaminos, decidió hablar con Fernanda para que lo dejara ir a buscarlos. No llegó la mujer de todos los días, la de cabeza alzada y la de andadura pétrea, sino una anciana con una hermosura sobrenatural. Aureliano se fue y no volvió a salir ni por curiosidad cuando escuchó de los funerales solitarios. A veces desde la cocina veía a José Arcadio caminando por las casas y ahogándose en sus anhelos, y seguía escuchando pasos por los dormitorios. Aureliano no se preocupó porque lo invadieron, mientras no fueran a molestar en el cuarto de Melquiades los 4 niños mayores que usaban pantalones cortos a pesar de que ya se asomaban en la adolescencia. A la tercera noche de tortura, vencido por la asfixia, fue al cuarto de Aureliano a pedirle el favor de que compraron en una botica los polvos para inhalar. Fue así como hizo Aureliano en su segunda salida a la calle. En vez de regresar a Roma con la fortuna que era el sueño madurado en la miseria, José Arcadio convirtió la casa en un paraíso decadente. Amaranta Úrsula regresó con los primeros ángeles de diciembre. No tuvo sino que empujar la puerta de la sala para comprender de que su ausencia había sido más prolongada y demoledora de lo que ella suponía. Más adelante el mundo de Aureliano empezaba en los pergaminos de Melquiades y terminaba en la cama de nigromante. Encontró en el burdel imaginario una cola de burro para la timidez, a pesar de que su vida era desordenada. Todo el grupo trataba de hacer algo que dudara a instancias del sabio y era irresistible con ese vestido inventado y el collar de vértebras que ella misma sabía hacer. Había dejado de utilizar el sedal porque estaba convencida de que su esposo era totalmente fiel. Después, sin interrumpir la conversación, Aureliano de repente le dio un impulso y puso su mano sobre la de ella, creyendo que esa decisión ponía el término a la zozobra. En los corrales que rodeaban la pista de baile habían garzas de colores, caimanes, serpientes de 12 cascabeles y una tortuga dorada. A partir de esa noche, Aureliano se refugió en la ternura y la comprensión compasiva de la tatarabuela ignorada. Sentada en el mecedor de bejucos, ella hizo una señal silenciosa hacia el cuarto del lado, que la puerta estaba entreabierta y donde ese señor Aureliano sabía que Gastón empezaba a escribir una carta. Amaranta Úrsula se defendía muy sincera y astuta. Comprendió que su silencio era irracional y que podía levantar sospechas del marido contiguo. Entonces empezó a reír con los labios apretados. Pilar Ternera se murió en el mecedor de bejuco en una noche de fiesta, vigilando la entrada de su paraíso. En la tumba de Pilar Ternera se pudrían los escombros del pasado, los pocos que quedaron después de que el sabio rematara la librería y regresara a la aldea mediterránea donde él nació. Lo auxiliaron como un niño. Le prendieron los documentos y pasajes en el bolsillo con alfileres. Le hicieron una lista de lo que tenía que hacer en su viaje desde Macondo hasta Barcelona. Echó a la basura sin darse cuenta un pantalón con la mitad de su dinero.
3 meses después recibieron un sobre grande con cartas y retratos que se le habían acumulado ahí en los ocios del viaje. La antigua calle de los turcos era un lugar, un rincón de abandono donde los árabes se dejaban llevar a la muerte por la costumbre de sentarse en la puerta, aunque hacía años habían vendido la última yarda de diagonal, y en las vitrinas solo quedaban maniquíes decapitados. Gastón había vuelto a Bruselas cansado de esperar el avión. Un día metió en una maleta las cosas indispensables, metió su archivo de correspondencia y se fue con el propósito de regresar por el aire antes de que le pasaran sus privilegios a unos aviadores alemanes que le habían presentado a las autoridades un proyecto mucho mejor que el suyo. En las pausas, Amaranta Úrsula contestaba las cartas que le mandaba a Gastón. Lo sentía tan lejos y ocupado que ella pensaba que el regreso iba a ser imposible. En cambio, Aureliano no tenía más contacto con el mundo que las cartas del sabio catalán. Amaranta Úrsula y Aureliano siguieron cultivando orégano y begonias. Pasaron los últimos meses tomados de la mano. Un día Amaranta sintió los dolores de parto, entonces llamaron la comadre, la partera, y ella la hizo subir a la mesa del comedor y se le acaballó en el vientre. Le hizo mucha presión y la hizo gritar hasta que sus gritos fueron callados por los berridos del niño, de un varón formidable. Aureliano y Amaranta no se alarmaron, porque no conocían el precedente familiar ni recordaban las pavorosas admoniciones de Úrsula. La partera acabó de tranquilizarlos con la suposición de que la cola se le podía quitar cuando el niño mudara los dientes. Luego no tuvieron ocasión de volver a pensar en eso, porque Amaranta Úrsula se estaba desangrando en un manantial incontenible. Al amanecer después del desmayo, Aureliano recobró la conciencia de su dolor de cabeza. Él abrió los ojos y se acordó del niño. Aureliano no había sido más lúcido en ningún lugar de su vida, cuando olvidó sus muertos y el dolor de sus muertos, y no volvió a clavar las puertas y las ventanas con las crucetas de Fernanda para no dejarse perturbar por ninguna tentación del mundo, porque sabía entonces que en los pergaminos de Melquiades estaba escrito su futuro. No lo advirtió porque en ese momento estaban descubriendo los primeros indicios de su ser en un abuelo concupiscente que se dejaba arrastrar por la frivolidad. Aureliano lo reconoció, persiguió los caminos ocultos de su descendencia y encontró el instante de su propia concepción entre los alacranes y las mariposas amarillas de un baño crepuscular, donde un manestral saciaba su lujuria con una mujer que se le entregaba por rebeldía. Entonces él descubrió que Amaranta Úrsula no era su hermana, sino que era su tía, y Francis Drake había asaltado a Riohacha solamente para que ellos pudieran buscarse entre la sangre hasta engendrar el animal mitológico. Y así termina la obra. Años de soledad es una historia de un pueblo y de una familia ficticia, pero yo pienso pues que es una representación de la realidad en la que vivimos en nuestra sociedad y de cada uno de nosotros. A pesar de que fue escrita ya hace 50 años, su vigencia es muy notoria, ya que en esta obra se pueden ver todas las modificaciones que se producen a través del odio político, de las guerras civiles, los intereses económicos, las matanzas, la pobreza, la desesperanza y el conformismo. Don Gabriel escribe hechos mágicos o fantásticos que no suceden en la realidad,
Hoy en día pasamos por alto o nos tomamos las cosas normal, entre comillas, hechos que no deben ser, por parte de nuestra vida, como el gran número de desocupados, los robos, los asesinatos, las crisis sociales, etc. Gabriel García Márquez también nos llama a cada uno de nosotros a reflexionar, a pensar realmente en qué queremos ser y que depende de cada uno de nosotros si queremos ser felices o vivir en soledad. Años de soledad es una historia de un pueblo y de una familia ficticia, pero yo pienso pues que es una representación de la realidad en la que vivimos en nuestra sociedad y de cada uno de nosotros. A pesar de que fue escrita ya hace 50 años, su vigencia es muy notoria, ya que en esta obra se pueden ver todas las modificaciones que se producen a través del odio político, de las guerras civiles, los intereses económicos, las matanzas, la pobreza, la desesperanza y el conformismo. Don Gabriel escribe hechos mágicos o fantásticos que no suceden en la realidad. Hoy en día pasamos por alto o nos tomamos las cosas normal, entre comillas, hechos que no deben ser, por parte de nuestra vida, como el gran número de desocupados, los robos, los asesinatos, las crisis sociales, etc. Gabriel García Márquez también nos llama a cada uno de nosotros a reflexionar, a pensar realmente en qué queremos ser y que depende de cada uno de nosotros si queremos ser felices o vivir en soledad. Realmente en qué queremos ser y que depende de cada uno de nosotros si queremos ser felices o vivir en soledad.